Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Por favor, tomen sus Biblias, busquen Isaías, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Dice Isaías 1: Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. A partir de ahora voy a ir tomando pasajes de Isaías para compartir en los devocionales. Este libro que es tan particular y algunos lo consideran el Evangelio del Antiguo Testamento o el quinto Evangelio, por la cantidad de referencias que hace hacia el Mesías. Del Mesías dice, habla de su nacimiento, de su linaje, de su llamado, de su carácter, de su muerte expiatoria, su resurrección y su reinado. Isaías significa salvación del Señor, y la salvación o la liberación es un tema clave en este libro. Menciona liberaciones que Dios iba a realizar. Por ejemplo, la liberación de la invasión asiria, la liberación del cautiverio babilonio y la liberación de otros juicios de parte de Dios, pero por la misericordia de Dios. Isaías era un hombre que amaba a Dios y amaba también a su pueblo, o como él lo llama, mi gente. Fue muy valiente y también fiel en compartir el mensaje de Dios al pueblo. Isaías profetizó en los días de Usías, dice el versículo 1, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Lo podemos ubicar desde el 739 a.C. hasta el 686 a.C. Su ministerio duró 50 años, y él comienza su libro denunciando el pecado personal de los israelitas. Tenemos los capítulos del 1 al 6, los pecados de la nación, mostrando el pecado de los líderes desde el capítulo 7 al capítulo 12, y del capítulo 13 al capítulo 23 también denuncia el pecado de las naciones gentiles. Los profetas Amós y Oseas dieron el mismo mensaje, solo que en el reino del norte, y en todos los mensajes había juicio de parte de Dios por el pecado del pueblo, pero con la misericordia de Dios. Si ellos se arrepentían y volvían a Dios y obedecían a Dios. Por eso se dice que los profetas son como los doctores. Diagnostican el caso, prescriben el remedio y advierten al paciente qué es lo que va a pasar si no toman ese remedio. Debemos entender que cuando los profetas dan el mensaje de Dios, ellos están dando una visión del futuro, pero lo hacen para poder cambiar el presente que ellos estaban viviendo. A diferencia de Jeremías y de Ezequiel, Isaías no comenzó su relato con el llamado de Dios, sino que él comenzó con un sondeo de la situación actual de Judá. El famoso expositor Campbell Morgan dijo de Isaías que él habló a una generación de falta de atención, o quizás era una generación que entendía, era atenta, pero igual se burlaba de él y se negaba a obedecer su mensaje. La figura en este pasaje que leímos es la de una corte. Dios expone su causa
ante los cielos y la tierra. Crié hijos y los engrandecí, los fortalecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios marca la actitud constante que tenía el pueblo de Dios hacia Él, y toma la figura de los hijos rebeldes. Dios es el mejor padre, y sin embargo Él sabe lo que es tener hijos rebeldes. Lo digo y voy pensando en Israel, como va contando la Biblia, pero también lo llevo a la iglesia. Incluso lo hago más personal y miro mi propia vida. El Señor sabe cuán rebeldes somos. Los que somos padres sabemos lo que cuesta criar hijos. Tenemos hermanos también que han pasado por esta experiencia que marca Dios, de tener hijos rebeldes. Y Dios conoce de ese dolor. Él conoce esa justa indignación después de todo lo que hice por ellos. Pero nosotros tratamos peor a Dios, siendo tan ingratos, sin apreciar lo que Él hizo por nosotros. En el versículo 3 debemos reconocer que pega fuerte nuestro orgullo, pero que bien muestra lo torpe que somos cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando Él nos llama y no queremos volver a Él. Nos llama para que dejemos el pecado, nos llama para hacer lo que nos pide y no queremos escucharlo. Un buey por lo menos conoce a su dueño y un asno sabe quién tiene cuidado de él. Y nosotros no. Nosotros nos olvidamos quién es nuestro dueño y quién es el que cuida de nosotros. Judá estaba confiando en sus fuerzas, en sus alianzas políticas, y no confiaban en Dios. Se olvidaron del Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos de Él, a confiar en Él, a saber que Él está presente. Sin embargo, Dios decía de Israel, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimientos. Ellos dejaron de apreciar y de entender que era Dios el que lo sustentaba y era Dios el que lo estaba cuidando. Provocaron a ira al Santo de Israel. Este es un nombre que le gusta usar a Isaías referido a Dios. Lo repite 25 veces en su libro y solamente se usa otras 5 veces en el resto del Antiguo Testamento. Su pueblo se había llenado del pecado de rebeldía. El dejar de apreciar a Dios, de lo que Él hizo por nosotros y de cómo Él va obrando en nuestra vida a diario, es el primer paso para la rebeldía. Dejaron a Jehová. Ese es el segundo paso, cuando hay un apartamiento voluntario de nuestra parte. Ya no queremos hacer su voluntad, sino la nuestra. Y el resultado, perversidad y corrupción. Como leímos, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Automáticamente perdemos esa paz que experimentamos cuando vinimos a Cristo, cuando lo buscamos como nuestro Salvador. Y esta enfermedad, esta llaga incesante, solo puede ser vendada y suavizada y sanada por aquel que hemos menospreciado y aquel que hemos rechazado. Judá se rebeló y prefirió quedarse en esa situación a pesar de la advertencia de Dios. Isaías hace una mirada panorámica y dice que Dios lo podría haber destruido por completo, podría haber terminado con ellos. Y sin embargo, Él deja un remanente. En Deuteronomio 21, del versículo 18 al 21, ellos como pueblo tenían la obligación, si había un hijo rebelde, debían llevarlo ante los ancianos y hecha la denuncia, ese hijo debía ser apedreado hasta la muerte. Y Dios no los trató así a su pueblo, y nuestro Padre no nos trata así a nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy nosotros somos del pueblo de Dios, y me pregunto, ¿qué escribiría de nosotros Isaías? ¿Cómo marcaría la rebeldía que hay en nosotros? No dejemos de apreciar lo que Dios hizo por nosotros y lo que Él está haciendo en nuestras vidas, que Él está presente,
que no son nuestras habilidades, no es nuestra inteligencia, es nuestro Padre el que nos sostiene y nos sustenta. Que podamos ser hijos agradecidos, hijos obedientes y no seamos tercos. Espero que esto nos haga reflexionar a lo largo del día y que veamos aquellas cosas en las cuales estamos siendo rebeldes. Que tengan un buen día.